dirigiéndonos unas palabras a todos nosotros. Espero que las hayan escuchado esos en los que estáis pensando y espero que también las hayan escuchado esos que les dieron los votos para apropiarse de muchas alcaldías en España, donde ganó el Partido Popular. Buenas noches. Último balón de oxígeno del Partido Popular de cara a las elecciones generales. Si del cónclave popular de este fin de semana consiguen trasladar una imagen de regeneración y de recuperar los valores del partido, al tiempo que lanzan un guiño a los que peor lo están pasando, todavía quedará partido para conseguir frenar al populismo. Rajoy ha abierto la convención con ataques directos sin citarles a Podemos y al PSOE. Conferencia política del PP este fin de semana con el objetivo de que el partido vuelva a retomar la iniciativa política en nuestro país. 3 son los mensajes claros que quiere lanzar el partido de la calle Génova: regeneración y modernización, los mejores en gestión económica y posicionarse del lado de los que más sufren con una ambiciosa agenda social. El cuándo es este fin de semana, en pleno mes de julio. Si las prisas no mandaran, quizás la conferencia se hubiera celebrado a la vuelta de las vacaciones de agosto, pero la agenda electoral es la que marca la pauta y con el otoño caliente que tenemos este fin de semana era el único disponible. Veremos si el mensaje de la conferencia tiene finalmente el eco que los dirigentes esperan. Y llegamos al cuándo. El cuándo, bueno, la conferencia se celebra la conferencia se celebra en el Centro de Convenciones de IFEMA en Madrid, pero no está centrada en la capital, sino que el mensaje es transversal a todo el territorio español. Nos iremos en directo hasta allí en unos minutos, donde está nuestra compañera María Durán, y llegamos por fin al quién. El protagonista es el PP, pero con nombre propio, Mariano Rajoy. Al fin y al cabo, es quien va a encabezar las listas populares en las próximas elecciones, y es él quien tiene que trasladar un mensaje de regeneración, de reformas más allá de las económicas, de ser consciente del sufrimiento de la gente a la que ha azotado la crisis, de ser implacable con la corrupción. Para significar este nuevo rumbo, ese cortar con el pasado, no es suficiente un cambio de logo o dejar las corbatas a un lado para transmitir una imagen de modernidad. El cambio de rumbo real exige reconocer errores, requiere recuperar los valores que hasta hace muy poco representaba la gaviota y requiere también compromisos concretos. Rajoy los tiene que verbalizar. He aquí algunas ideas: Senado, primarias, democratizar el partido, limitar los mandatos, medidas anticorrupción. La pelota está en el tejado del presidente. Tiene margen Rajoy para recuperar el tiempo perdido. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. El tiempo perdido no se recupera nunca. Es un imposible físico y metafísico. Lo que el PP quiere recuperar es el voto perdido, y para ello ya ha perdido un tiempo precioso en nuevos diseños de logotipos que carecen de la fuerza impactante de otros célebres iconos políticos y comerciales por los que no pasa el tiempo. Tiempo que pierde el PP mostrándose sin corbata, como queriendo ser todos ellos un clon de Tsipras, pero de centro reformista o de centro derecha, o de centro derecha reformista, o reformadores de derecha centrada, o cualquier otro galimatías político conceptual que les aleje aún más de la derecha sobre la que el PP se dedica a hacer surf electoral. Esa es la cuestión: o el PP recupera los principios y valores de la derecha que le abandonó en masa el 24 de mayo, o tendrá mucho, pero que mucho tiempo para lamerse las heridas sin corbata y con nuevo logotipo en la oposición. He ahí a lo que ya han quedado reducidos en Cataluña y en el País Vasco por quitarse los principios como quien se quita la corbata. ...421.000 parados menos que cuando comenzó la legislatura. Es la previsión que ha hecho hoy el Gobierno sobre el desempleo en nuestro país. El Ejecutivo de Rajoy llegó al poder con una tasa del 22,6% en 2011 y prevé acabar su mandato dejándolo en un 21,1% de parados. La previsión del Gobierno para el próximo año es que baje incluso del 20%. Buenos datos, sin duda, que solo falta acompañarlos de la buena calidad en los puestos de trabajo que se creen. Yo creo que vamos a tener un dato especialmente bueno, si me permiten ustedes, en el segundo trimestre, pero es una cuestión de prudencia, no es una cuestión de que vamos a ver efectivamente que nuestras proyecciones siempre se basan en cuestiones de prudencia.
Ahora en Común, la iniciativa puesta en marcha en el día de ayer por diversos cargos de Podemos, Izquierda Unida y candidaturas ciudadanas para impulsar una lista de confluencia independiente de los partidos políticos a las elecciones generales, ha logrado sumar en menos de 24 horas 13.000 adhesiones. Un éxito sin duda que parece no ver con agrado Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos descarta confluir con Ahora en Común porque dice que es donde el enemigo quiere que esté Podemos. Nosotros no nos vamos a situar allí donde el enemigo quiere situarnos. Creo que a aquellos que han llevado a nuestro país al desastre les encantaría tener como adversario una suerte de coalición de izquierdas. Nunca han tenido eso en Podemos y no lo van a tener en el futuro. Grecia sigue siendo un polvorín. El Ejecutivo griego ha prolongado el corralito una semana más, ya que dispone de una liquidez de 750 millones de euros. El gobierno de Syriza ha concretado el plan. Pide una ayuda de 53.500 millones de euros a cambio de reformas en las pensiones, subir el IVA y el impuesto de sociedades, reducir el gasto militar y privatizar los puertos. Propuestas más agresivas de las que rechazó Tsipras hace 15 días y por las que convocó un referéndum. El exministro Varoufakis ya ha dicho que no acudirá a la votación. Éramos el principal problema, éramos incluso una amenaza más grande que la de Grecia, y en estos momentos pues España es una economía que, como ponía de manifiesto ayer el Fondo Monetario Internacional, pues crece el doble, ¿no? Es de las grandes economías. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. Seguimos a vueltas con Casillas, que se va, que no se va. ¿Ahora qué ha decidido? ¿Que se va? Sí, ahora sí. Bueno, la verdad es que parecía todo cerrado. Los últimos días llevábamos tiempo diciendo que Casillas tenía un acuerdo cerrado al 100% con el Oporto, pero a última hora de ayer saltó la noticia. Al parecer, por problemas con las diferencias fiscales entre Portugal y España, Casillas se echó atrás y reclamó más dinero al Real Madrid para salir del club. Finalmente ha habido acuerdo, aún no está confirmado, pero en las próximas horas se anunciará la marcha definitiva de Iker. En el tiempo de deportes sabremos más de este tema, de la presentación de Arda Turan con el Barcelona y de la renovación de Marcelo con el Real Madrid. Cambia al ritmo de la sociedad. Por eso el Partido Popular... Estamos escuchando a Moreno Bonilla, esa es la señal en directo desde el Centro de Convenciones y Congresos de IFEMA, donde el Partido Popular está celebrando la conferencia política de su formación. Hoy viernes, centrada en empleo, políticas sociales, la España reformista, nuestro futuro dentro de la Unión Europea o las reformas de la nueva generación. La conferencia ha sido inaugurada por sorpresa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una breve intervención de apenas unos pocos minutos en los que el presidente ha arremetido contra Podemos por apropiarse de muchas alcaldías donde había ganado el Partido Popular y contra el PSOE también por haberlo permitido. Por su parte, María Dolores de Cospedal se ha mostrado tajante en su crítica al partido de Iglesias, ya que considera que no es momento de política de banderas. Dice que desde el PP quieren una España libre de rencores. Está Lilian aquí dirigiéndonos unas palabras a todos nosotros. Espero que las hayan escuchado esos en los que estáis pensando. Y espero que también las hayan escuchado esos que les dieron los votos para apropiarse de muchas alcaldías en España, donde ganó el Partido Popular. Que sepan que aquí estamos para defender la libertad y la democracia. Nosotros queremos una España libre de rencores, libre de rabia, de resentimiento y de esa división que quieren crear. Nosotros somos los defensores de la política de la respuesta, de la política de las soluciones, de la política de la realidad y de la esperanza compartida, de que la unidad es nuestra fortaleza y la pluralidad es nuestra riqueza. 4 años después, casi 4 años después, de que el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, ganáramos las elecciones, España ya ha iniciado otra etapa. Sí, ya la hemos iniciado. Ha iniciado la etapa de la recuperación, del crecimiento y también de la creación de empleo. Un acto en el que el Partido Popular ha usado métodos más propios de la política estadounidense que de la española. Desde la puesta en escena, donde se ha colocado un escenario vacío y en el centro un círculo de luz donde, como acabamos de ver en las imágenes y como estamos viendo, el ponente expone en 5 minutos y sin papeles sus ideas, a la intención estratégica de la formación, mostrar una imagen de renovación, de cambio y de modernidad. Nos vamos en directo hasta IFEMA, siguiendo todo lo que allí ocurre. Está María Durán. María, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, está sucediendo todo exactamente como tú explicabas. Esta conferencia comenzaba con un vídeo de Lilian Tintori, la mujer del opositor venezolano encarcelado desde hace más de un año. En él, Lilian decía que Mariano Rajoy fue la primera personalidad no solamente de España, sino del mundo que se fijó en su caso y le dio voz. A continuación intervenía por sorpresa Mariano Rajoy, mandaba un mensaje claro tanto a Podemos como al Partido Socialista, y después era ya cuando intervenía la secretaria general María Dolores de Cospedal, hasta el momento la intervención más larga de la convención de hoy. Decía Cospedal lo mismo en la línea que Mariano Rajoy, que nuestras libertades están amenazadas por la demagogia, por el populismo, pero que había que felicitarse y había que felicitar al presidente porque gracias a la gestión del Partido Popular pues estamos otra vez en la senda de la recuperación y somos uno de los países de Europa que más crece. En uno de los bloques siguientes intervenía, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, el político gallego, decía que quería agradecer a los organizadores de esta conferencia el que la hubieran llevado a cabo, porque decía Núñez Feijóo que es necesario analizar las victorias, pero sobre todo también las derrotas. Una conferencia política, ¿por qué? Porque cuando ganamos de forma contundente, normalmente no reflexionamos por qué hemos ganado. Y cuando ganamos, pero sin tanta contundencia, pues es bueno el reunirnos para dialogar, el reunirnos para reflexionar y el reunirnos para avanzar. Después intervenía Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Seguía en la misma línea que Alberto Núñez Feijóo. Decía que el Partido Popular ha llevado a cabo muchos éxitos en estos casi 4 años de gobierno, que también había que tener en cuenta los fracasos para recuperar la confianza de la gente y llegar a todos esos electores que les dieron la victoria en 2011. No quería tampoco olvidarse, como ha hecho María Dolores de Cospedal, de los avances económicos conseguidos por el gobierno de Mariano Rajoy. Creo que por encima de nuestra gestión, que ha sido muy buena, y aquí tenemos ministros que nos lo van a explicar, los que han permitido que España en estos momentos esté donde esté y no esté como Grecia, o no esté como Portugal o incluso como Irlanda, que estemos creciendo por encima del resto de los países europeos, que nuestra previsión de crecimiento esté en un 3%, que estemos creando empleo y que estemos saliendo de la crisis. Pero a pesar de eso, tenemos que recuperar la confianza porque tenemos que recuperar la proximidad. María, creo que Cifuentes también ha sido protagonista de una anécdota curiosa, cuanto menos. Pues sí, Beatriz, como dices, la presidenta de la Comunidad de Madrid debía tener muchas ganas de hablar, porque cuando ha comenzado su intervención ha empezado a contar el crono, tenía unos 5 minutos para hablar de la parte que a ella le tocaba y no se le ha ocurrido otra cosa a Cristina Cifuentes más que sentar a los militantes que estaban de pie, no le estaban escuchando, ha pedido que parasen el crono y, como casi una profesora de colegio, les ha hecho sentarse, incluso indicándoles en qué sillas podían hacerlo. Mañana continúa esta conferencia. Será entonces cuando podamos ver 2 caras jóvenes de las más esperadas, la de Pablo Casado y la de Andrea Levy. María, seguiremos muy pendiente de todo lo que ocurra en esa conferencia política. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y en Estados Unidos parece que también se han basado en el Laboratorio de Ideas Popular para elaborar el nuevo logo. Muchos son los que señalan que se parece de manera sospechosa al de los demócratas en Estados Unidos. Por su parte, desde Podemos señalan semejanzas también con su logotipo. Critican que el PP haya metido sus siglas en un círculo y llaman la atención sobre la elección de la tipografía, la misma que la utilizada por el partido de Pablo Iglesias. Así lo denunciaba un círculo de afines al partido en su Facebook. Sois ridículos, decían, nos copian la tipografía y le añaden un círculo. A pesar de lo dicho ayer por Andrea Levy, al asegurar que había que fijarse menos en lo estético y más en lo ideológico, parece que en el PP se han tomado muy en serio lo de mostrar una imagen de cambio personificado en muchos casos por los rostros jóvenes de los vicesecretarios del PP. Hoy el encargado de acercar al partido a la gente ha sido Pablo Casado. Dice el vicesecretario de Comunicación que en su partido quieren escuchar a las personas. Entonces nosotros queremos partir en una conferencia política de la humildad, de decir que hemos captado el mensaje, que nos han lanzado las urnas en las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, que queremos estar más cerca, ser más útiles y escuchar más a la gente. Y en esta conferencia política es lo que queremos plasmar. Muchos temas, sin líneas rojas y sobre todo abiertos a la sociedad.
Por su parte, el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado hoy que la intención de la formación es sacar el partido de Génova a la calle, al tiempo que llamaba la atención sobre el hecho de que partidos nuevos como Podemos o Ciudadanos no tienen casos de corrupción, porque dice que nunca han gobernado. Pero yo lo digo bien claro y también lo digo con autocrítica, Susana, hay que hacer autocrítica. Tenemos que decir que ahora más que nunca hay que pensar en las personas. Y eso significa sacar el partido de esta sede de Génova y ponerlo en la calle. Estar con todo el mundo que tiene una opinión, también con todo el mundo que tiene una opinión crítica, también con esos. Para hablar de este giro radical en la comunicación del Partido Popular nos acompaña en plató Nahara Borao, experta en comunicación no verbal y habitual de este informativo. Nahara, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tendría que hacer el Partido Popular a pocos meses de las elecciones para conseguir recuperar esos votos que ha perdido? Pues yo pienso que debería hacer un cambio. Como has dicho, han presentado un nuevo logo, están intentando hacer un cambio, pero cambiar la marca significa mucho más que cambiar el logo. Entonces deberían hacer un cambio totalmente profundo, empezando por los valores, para volver a conectar con las personas. Es decir, que tendrían que transmitir los valores, ¿no? Como parte de su comunicación de una manera más clara y que hubiera un giro. Nahara, estamos viendo también que últimamente están apostando por caras jóvenes, que están poniendo en la primera línea de la política en todas las tertulias, en todas las televisiones, a Pablo Casado, a Andrea Levy. ¿En política es mejor ser joven? ¿Transmite mejor imagen? En estos momentos, socialmente hemos vivido un gran cambio a nivel de comunicación. Los medios de comunicación, Internet, hacen que la comunicación haya dado un giro totalmente distinto, y donde antes nos comunicábamos solo en una dirección, los partidos hablaban y daban su mensaje a las personas, ahora mismo el poder que tienen las personas de devolver esa comunicación es muy fuerte, y el personal joven está mucho más inmiscuido, ha vivido como más desde siempre esa parte, y a la vez da como un aire de renovación de todo lo que está pasando. Nahara, vemos que cambian el logo, que cambian muchas de las caras protagonistas, pero su líder sigue siendo el mismo, único candidato, Mariano Rajoy. ¿Tendrían que cambiar de líder también? Yo pienso que deberían plantearse esa opción. Como estrategia de comunicación sería más efectivo. Como estrategia de comunicación sería mucho más efectiva, porque es muy importante que todas las personas que integran un grupo estén alineadas con esa marca. ¿Cómo podemos decir que ha cambiado una marca si hay personas que siguen igual? A lo mejor se pueden mantener, pero entonces esas personas también tendrían que cambiar para que cambiase la imagen. Acabamos de verlo. ¿Qué te parece el nuevo logo? Ha habido acusaciones de plagio por parte de los han dicho que se parece al de los demócratas en Estados Unidos. Por otro lado, los de Podemos dicen que también se lo han copiado por el tema del círculo. ¿Es un buen logo este que ha cambiado el Partido Popular? Yo pienso que lo que han hecho es sacar algo por el poco tiempo que tienen de desarrollo, que ha sido muy rápido, y se han olvidado de trabajar algunas cosas, por ejemplo las analogías con estos logos y, por ejemplo, cuál es el significado de la gaviota. La gaviota salió en su momento porque significaba, en el periodo de la transición, quería representar un vuelo alto y libre. Ahora mismo que la encerramos dentro de un círculo, ¿qué significa? Sí, la verdad que está bastante coartada. Nos gustaría también que vieras estas imágenes. Es la de los líderes del PP, del Partido Popular, sin corbata, porque parece que va a ser la tónica general en esta conferencia. ¿Qué crees que pretenden con esto de aparecer sin corbata? Yo pienso que lo que están haciendo es romper líneas de rigidez de comunicación y mostrarse mucho más cercanos. Porque como ahora mismo, como comentaba, que la comunicación es bidireccional, es mucho más importante que todo el público se sienta partícipe y, en la medida de lo posible, se sientan parte del grupo. Nahara, también la puesta en escena es absolutamente poco habitual en lo que suele ser un mitin político, una conferencia en nuestro país. Nos recuerda a las presentaciones de Apple, de Steve Jobs, también de las conferencias TED. ¿Esta puesta en escena tiene algún tipo de influencia luego en las urnas o a la gente le da un poco igual y ni se da cuenta? Yo pienso que la puesta en escena es muy importante, conecta en realidad con la componente más emocional, pero deja de tener continuidad si no va acompañada de algo muy sólido, que es la parte de principios y valores. Que el Partido Popular aclare y se sienta cuáles son sus valores y sus principios y sus líneas de actuación ayudaría mucho a completar la puesta en escena. Y ya por último, Nahara, de los 4 partidos que tienen más posibilidades según las encuestas, Podemos, Ciudadanos, el PSOE y el PP, ¿cuál es a tu juicio el que mejor comunica? Yo pienso que el partido que tiene una mejor estructura de comunicación en estos momentos es Podemos, la tiene mucho más coherente, mucho más trabajada. Sin embargo, los 2 partidos nuevos están contando precisamente con esa ventaja de la novedad,
que son Ciudadanos y Podemos, y eso les está facilitando. ¿Qué es la ventaja que han tenido ellos? Que las personas se han puesto a formar parte de esa comunicación, y eso es lo que los demás partidos deberían buscar. Domina las redes sociales, es decir, que si les tuviéramos que dar un consejo al Partido Popular, claridad en la transmisión de sus valores, unos valores claros, y que se pongan un poquito las pilas con las redes sociales. Eso es. Clarísimo, Nara, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Rajoy pretende acabar la legislatura con 421.000 desempleados menos que cuando se marchó Zapatero. Al final de 2011 había 5.287.000 parados. Y al final de este año, si se cumplen las expectativas del PP, se quedarán en 4.866.000. El Gobierno cree que la tasa de paro pasará del 22,6% de 2011 al 21,1% a final de 2015. Unas previsiones anunciadas por Luis de Guindos tras el Consejo de Ministros, que considera que empieza a verse la luz al final del túnel. El ministro de Economía dice que las previsiones son prudentes y calculadas en términos de encuesta de población activa, pero ha calificado de reducción muy notable el resultado en la tasa de paro. En 2016 bajará del 20% por primera vez en la crisis y se quedaría, según sus previsiones, en el 19,7%. En concreto, el Gobierno planea crear 602.000 empleos, que si se suman a lo conseguido en 2014, en solo 2 años se habrían creado más de 2 millones de empleos. Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado el adelanto de la rebaja del IRPF al 1 de julio. Según el Gobierno, el adelanto de esta rebaja supondrá un ingreso adicional para los contribuyentes de cerca de 1.500 millones de euros. Podemos, como decía, adelantar esta segunda fase de la rebaja en el IRPF porque la evolución de la economía y de la recaudación ha sido más positiva de lo esperado, y debemos hacerlo además porque con ello mejoraremos el crecimiento y, por tanto, la creación de empleo. Yo creo que vamos a tener un dato especialmente bueno, si me permiten ustedes, en el segundo trimestre, pero es una cuestión de prudencia, no es una cuestión de que vamos a ver efectivamente que nuestras proyecciones siempre se basan en cuestiones de prudencia. A pocos meses de las elecciones, el Gobierno anuncia una bajada de la luz de un 2,2%, una rebaja que se llevará a cabo recortando la parte de la factura correspondiente a los peajes, que equivale a 1/3 del recibo. El Gobierno ha justificado la decisión después de que la reforma energética haya permitido eliminar el déficit de tarifa. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha explicado que la rebaja media será del 2,1%, una décima menos que para los consumidores domésticos, lo que supondrá un ahorro de 1,5 € al mes. Lo que hacemos es aplicar una bajada media de la factura eléctrica para los consumidores de un 2,1%, que será del 2,2% para los consumidores domésticos. Para intentar entender cuánto pagamos por la luz, qué porcentaje de lo que pagamos es lo que consumimos y qué tanto por ciento corresponde a los impuestos, tenemos con nosotros, nos acompaña Eurico Campano. Eurico, muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Beatriz. Solo el 44% de lo que pagamos en nuestro recibo de la luz corresponde a un consumo real. El resto, un 56%, son impuestos, primas y subvenciones. Un 21% entre el impuesto sobre la electricidad y el IVA, un 21% de primas básicamente a las eólicas y renovables y un 14% de subvenciones al carbón nacional y al déficit de tarifa. Vamos a un segundo gráfico, un recibo de la luz. Arriba, a la izquierda, el logo de la eléctrica. Debajo, una evolución histórica de su consumo y en la parte central, a la izquierda, lo que le cobran, desglosado. En un tercer gráfico van a ver los conceptos que hay que pagar en este. Luego, la energía realmente consumida. Después, el alquiler de los equipos de medida y control y el impuesto sobre la electricidad. En España, un 4,86%. Y sobre todo lo anterior, un IVA del 21%, lo cual es ilegal. No les pueden clavar un impuesto sobre otro ya cobrado. Así de claro. Cuarto gráfico y último, las razones por las que en España pagamos una de las luces más caras de Europa. En los últimos años se han renovado leyes con las que Aznar reformó el sector energético para cumplir las directivas comunitarias que imponían una liberalización total, algo que redujo la factura en un 40% y colocó nuestra energía como la más barata de Europa. Las eléctricas se resistieron a esta liberalización con fusiones como la de Endesa con Enel, costosísimas operaciones bursátiles que hemos pagado todos. Se decapitó la industria de renovables y se subieron enormemente las tarifas de luz y gas.
Gracias, Eurico. En solo 24 horas, la plataforma de izquierdas Ahora en Común, formada por desencantados de Podemos, miembros de Izquierda Unida y EQUO, que pretende lanzar una candidatura basándose en los procesos participativos de las plataformas ciudadanas municipales, vencedoras en las pasadas elecciones de mayo en Cádiz, Zaragoza, Barcelona o Madrid, han conseguido sumar 13.000 adhesiones. La iniciativa, que echó a andar ayer, apadrinada por Alberto Garzón, ha negado hoy que su intención sea robar votos a Podemos, sino que lo que pretende es sumar al partido de Iglesias a su plataforma. Un extremo que ya ha sido descartado por el propio Iglesias, quien considera imposible ganar las elecciones con una candidatura conjunta. Señala que eso es lo que querrían sus enemigos y que Ahora en Común es la marca blanca de Izquierda Unida. Nosotros no nos vamos a situar allí donde el enemigo quiere situarnos. Creo que aquellos que han llevado a nuestro país al desastre les encantaría tener como adversario una suerte de coalición de izquierdas. Nunca han tenido eso en Podemos y no lo van a tener en el futuro. Sigue coleando la polémica por la intención del Ayuntamiento de Madrid de eliminar del callejero todas las calles que tengan alguna relación con el franquismo, al considerar que vulnera la ley de memoria histórica. La última en hablar ha sido Concepción Dancausa. Para la delegada de la capital hacerlo, dice, es un error. Pues mira, que no se puede cambiar la historia. La historia de este país es la que es. Y ha tenido, yo creo que periodos extraordinarios y periodos pues probablemente más oscuros, pero yo creo que ignorar lo que ha pasado, eliminar los símbolos, tratar de borrarlo, a mí me parece un error, porque la realidad es que si no aprendemos de lo que ha pasado, pues volveremos a caer en los mismos errores. Fatal, me parece una estupidez y un gasto estúpido. Muy mal, porque entonces habría que quitar los anteriores. Una putada para la historia. Pero hay algunos nombres que me parece que pueden ofender a gente, igual que del otro lado sería... ¿Y no cree que son parte de la historia de nuestro país? Sí, pero hay una historia muy cruel en nuestro país, que hay que ir tapando poco a poco. Me parece ya un poco fanatismo. Como cuando han quitado aquí lo de Franco, el caballo. Eso no es legal. Porque es historia, entonces la historia hay que respetarla. Todo es parte de nuestra historia, pero hay una parte de la ley de la memoria histórica que está vigente. La parte de la ley de la memoria histórica que está vigente es de obligado cumplimiento para las administraciones públicas. La alcaldesa Carmena y todas las demás alcaldesas están sometidas al principio de legalidad. Pues después de 50 años no viene al caso, porque hay muchas cosas muy importantes que hacer, ¿no? Hay mucha gente que no le gustó lo que hizo Franco en su tiempo y hay gente que sí. Es más, ahora en los tiempos que corren hay gente que, por Dios, que venga Franco, ¿no? Porque como están las cosas, Franco pondría más de uno derecho, que hace falta. En su periplo por Latinoamérica, el Papa Francisco sigue dejando titulares, en esta ocasión a cuenta de los conquistadores españoles que evangelizaron el Nuevo Mundo. El Papa ha querido pedir perdón por lo que califica como crímenes durante la conquista. Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Al igual que mi predecesor, San Juan Pablo II, pido que la Iglesia, y cito lo que dijo él, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Eduardo, ¿fueron los evangelizadores unos criminales, como señala el Papa Francisco? Rotundamente no, Beatriz. Parece mentira que el Papa caiga en ese error intelectual tan característico del sectarismo como método de análisis de la historia, que se llama cronocentrismo y que consiste en juzgar hechos que se produjeron hace más de 500 años desde la mentalidad actual. Por cierto, Santidad, que las leyes de Indias, dictadas por los reyes católicos hace 5 siglos, se adelantaron 500 años a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero eso, Santidad, de eso usted no dice ni pío. En lo que sí insiste cansinamente, Santidad, es en pedir perdón por los excesos cometidos en nombre de Dios en la conquista y evangelización de América. Efectivamente, Santidad, los españoles fuimos tan excesivos que hicimos del catolicismo una religión universal, territorial y espiritualmente. Perdón, Santidad, porque gracias a los excesos de España usted es argentino, jesuita y papa. Perdón, Santidad, porque gracias a los excesos de los conquistadores españoles, las poblaciones nativas hispanoamericanas no fueron masacradas y los excesivos españoles se mezclaron con ellas, creando el mestizaje. Perdón, Santidad, porque más de medio mundo le reza a Dios en español. En definitiva, Santidad,
le pido perdón por afirmar con todo respeto que usted ha convertido en un dogma de fe intelectual la leyenda negra, de la que es a la vez víctima, apóstol y discípulo. Hola de nuevo, Juanma. ¿Qué tal? Muy bien, parece que está ya solucionado el tema de Casillas, pero ahora siguiente frente, ¿qué pasa con Sergio Ramos? Bueno, yo creo, Beatriz, que ese es bastante más complicado. Vamos primero, como decíamos antes, en el avance al tema de Iker Casillas. Iker Casillas, hoy, esta mañana, ha acudido a las pruebas físicas del Real Madrid, que ha iniciado su pretemporada. Ya estamos viendo a Benzema, a Marcelo, todos les han tomado medidas para iniciar, Rafa Benítez, la pretemporada en el Real Madrid. Ahí estaba Casillas, que pronto, poco después, se iba después de que su agente le informase de que el acuerdo con el Oporto estaba cerrado. El Real Madrid ha cedido y le dará aún más dinero para facilitar su salida hacia Portugal. Sin embargo, el tema de Ramos será mucho más complicado. Estamos viendo cómo Ramos ha sido uno más en los entrenamientos del Real Madrid, que esta mañana en Valdebebas ha comenzado su preparación. Este lunes volarán hasta Australia. Vamos a ver justo la imagen que pudimos contemplar en Valdebebas, ese abrazo entre Florentino Pérez y Sergio Ramos. El club está intentando un acercamiento hacia el jugador sevillano para que acepte la oferta de renovación después de un verano bastante convulso. El que sí lo ha aceptado es Marcelo, lo vamos a ver rápidamente a continuación, que ha renovado con el Real Madrid hasta 2020. En el tiempo de punto pelota, en apenas 30 minutos, les informaremos mucho más al respecto de este tema, Barcelona, Atlético de Madrid, etc. Bueno, estoy segurísima que hablarán de todas esas salidas del Madrid que nos tienen en ascuas a todos. Sí. Se nos acaba el tiempo. Que pasen un buen fin de semana. Gracias por confiar en nosotros un día más. Now, everybody. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 € al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Y llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras web. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. Hola, bienvenidos a Tecnología de Punta. ¿Están cansados de las excesivas cuentas por la electricidad al final de cada mes? Aquí podrán encontrar la respuesta que han esperado. Mucha de nuestra energía y mucho dinero duramente ganado se queman aquellas viejas bombillas incandescentes. ¿Qué les parece si les digo que ustedes podrían tener más luz y gastar menos voltaje? Una prometedora compañía rusa abrió una enorme producción para hacer realidad ese sueño de energía eficaz. La empresa Optogan no necesita publicidad. El invento tecnológico de 3 científicos rusos nació en el extranjero y ahora ha vuelto a Rusia para inaugurar una fábrica en las afueras de San Petersburgo. Además de ser un regreso feliz, el lanzamiento de la línea de ensamblaje de los diodos fotoemisores es un gran paso de Rusia para modernizar su economía y conservar la ecología al mismo tiempo. La capacidad de producción mensual de diodos fotoemisores en nuestra empresa alcanza los 30 millones, siendo la mayor en Rusia, en los países de la Comunidad de Estados Independientes y en Europa Oriental. Este volumen podría abastecer de luz una superficie de 375.000 metros cuadrados. Los diodos fotoemisores son los más recientes en una larga línea de bombillas. Los rusos Alexander Lodigin y Pavel Yablochkov dieron los primeros pasos en la construcción de lámparas incandescentes en 1872 usando filamentos de carbón. El estadounidense Thomas Edison introdujo filamentos perfeccionados que extendieron la vida útil de las bombillas hasta 40 y luego hasta 1000 horas. A principios del siglo XX surgieron las bombillas de filamento de tungsteno que se usan hasta hoy.
Por primera vez, las bombillas fluorescentes aparecieron en los años 30, de halógeno a fines de los 50 y la iluminación de las calles con lámparas de sodio de alta presión en los años 60 del siglo XX. Los fluorescentes compactos empezaron a usar en los años 70, mientras nos dirigimos hacia la eficiencia energética. En los años 90, los diodos emisores de luz de nitruro de galio demostraron una flexibilidad y eficiencia increíbles, lo que les convierte posiblemente en la iluminación del futuro. Y fue el futuro brillante lo que atrajo a importantes personajes a la inauguración de la fábrica Optogan. La gobernadora de San Petersburgo entendió claramente el impacto de tal compañía en su provincia. El proyecto de la fábrica Optogan ha recibido el apoyo total de parte de la Corporación Estatal de Altas Tecnologías de Rusia, Rosnano. Desde su inicio, esta tecnología es rusa en un 100%. Fundamentalmente podemos agradecer a Joris Alférov por su aporte científico. Él ganó el Premio Nobel de Física por sus investigaciones en el ámbito de las heteroestructuras, que son la base de los diodos emisores de luz que se producen aquí. Hay una academia en San Petersburgo que tiene que ver con todo esto, el Instituto Físico Técnico Ioffe. Desde la época de su fundador, Abraham Ioffe, el instituto ha sido un centro de nivel mundial de física fundamental y tecnologías innovadoras. Ioffe y la Universidad Politécnica de Leningrado no solo elevaron el ranking de los principales científicos nucleares de la Unión Soviética, sino que ellos empezaron el trabajo innovador sobre los semiconductores que prácticamente fueron la base de modernos equipos electrónicos. Joris Alférov fue una de las estrellas brillantes en el campo de la física de semiconductores y el antepasado de los diodos fotoemisores actuales. Los diodos semiconductores emisores de luz se desarrollaron en los años 20. Y el científico ruso Oleg Losev fue el primero en experimentar el carburo de silicona. Más tarde, a finales de los años 60, surgieron los diodos modernos basados en heteroestructuras semiconductoras A3B5, también a finales de los años 60 y a principios de los 70. La tecnología aplicada en estas instalaciones es el know-how de la siguiente generación. Fue desarrollada por mis estudiantes y lo que vemos aquí prueba lo rápido que cambia esta área en dos sentidos, en el ámbito científico y tecnológico y, además, en lo que se refiere a los equipos de alto nivel que funcionan aquí. Los ejecutivos de Optogan, Maxim Atnabludov, Vladislav Bugrov y Alexei Kovsh, eran estudiantes de Alférov, graduados a mediados de los 90, y mientras el departamento de optoelectrónica del Instituto Ioffe les entregaba los mejores conocimientos fundamentales, ellos terminaban sus estudios en la época de una difícil transición que experimentaba la comunidad científica de Rusia. A inicios de los 90, nuestra economía se enfrentó a una dramática situación debido a reformas desastrosas aplicadas por el gobierno. Quiero decir que se llevaron a cabo de forma descuidada y, como resultado, la ciencia rusa se vio en una situación complicada. No podríamos haber sobrevivido, no podríamos haber mantenido nuestro potencial científico sin la colaboración internacional. Los fundadores de Optogan formaban parte de una generación global de empresarios innovadores que desarrollaban proyectos en condiciones difíciles y en una época de incertidumbre. En realidad, a fines del siglo XX, el mundo desarrollado, no solo el desintegrado bloque socialista, sufría una crisis económica. La ciudad alemana Dortmund, en la que los innovadores rusos finalmente encontraron su base, no fue una excepción. El mundo está lleno de industrias abandonadas que han quedado por el camino en los constantes cambios de la economía global. El desafío es reenfocar y reconstruir esos espacios para ser competitivos en el siglo XXI de high-tech. Estos desafíos eran especialmente agudos en Dortmund, ubicado en el poderoso complejo metalúrgico de la mayor economía europea en ese entonces. Estas imágenes datan de los últimos días de Phoenix West, una enorme fábrica operada por el gigante de acero Krupp, que junto con otras instalaciones de la industria pesada, era el alma misma para la bien establecida clase obrera. Mucho antes de que la fábrica se cerrara en 1998, las perspectivas económicas de Dortmund se estaban oscureciendo. Como la región del Rin Norte, Westfalia y Dortmund en particular, se especializaba en la fundición de acero y extracción del carbón. La gente sufrió mucho por la crisis, muchos puestos de trabajo se perdieron, y entonces debieron decidir qué hacer en el futuro, qué viene después de la fundición de acero y extracción de carbón, y decidieron concentrarse en las altas tecnologías, microelectrónica, nanoelectrónica. Esa fue la decisión de los 80. El resultado de aquello lo pueden ver aquí. Es la planta MST, una de las ramas del Centro Tecnológico de Dortmund. A propósito, es la sede de muchas compañías tecnológicas de Rusia. Echemos un vistazo por dentro.
Por dentro es una impresionante instalación moderna que se inauguró en abril de 2005 y que no tiene nada que ver con la deprimente Dortmund de los años pasados. Esta fábrica industrial se fundó para los proyectos desde cero en el ámbito de micro y nanotecnología con oficinas, laboratorios e infraestructura de ambiente estéril, donde las empresas tratan de transformar la tecnología de ideas en productos. La instalación combina fondos de la ciudad, del Estado y la Unión Europea y alberga unas 20 empresas con cerca de 100 empleados, incluyendo a muchos rusos. Lo que ve en la pizarra es básicamente la esencia de 18 años de cooperación con los proyectos rusos. Tienen una tecnología brillante y necesitan tener acceso a los mercados. Obviamente lo reciben. En Dortmund, estos equipos de high-tech rusos tienen una infraestructura perfecta para convertir la tecnología en productos.